a nuestro buen amigo el coronel Mario Pazmiño, que está con nosotros. Discúlpeme que lo hayamos molestado en un lunes de feriado, pero como usted ve y usted sabe, la noticia, decía mi abuelo Voltaire Paladines Polo, decía, la noticia nunca tiene horario, y es verdad. Y pues en el caso de Jaime, caballo viejo, no tiene tampoco horario ni fecha en el calendario. Así que lo que pasa en Guayaquil, este estado de excepción, Mario Pazmiño, conversábamos hace un momento con Verónica, que estaba acá, Alberto y Javier, por lo menos el gobierno estuvo en la mañana del viernes el secretario de la administración y dijo vamos a anunciar cosas, no podía decirlo evidentemente, y el viernes se vino el estado de excepción. Por lo menos veo yo dentro de la inacción una acción, mi querido Mario. Buenos días, bienvenido al Diálogo y ahí 99 FM. Para todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Sí, correcto. Vemos que el Estado está tomando ciertas acciones que me parecen importantes, siempre y cuando que esas acciones no tengan el mismo desenlace y el mismo accionar o operatividad que tenían las anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a declarar un estado de excepción, vamos a patrullar permanentemente las calles de Guayaquil, de Manabí y también de Esmeraldas, porque esa es la lógica que se está manteniendo, entonces debemos hacerlo en forma permanente y no temporalmente, porque si vamos a hacer temporalmente tendremos el mismo fracaso que los otros estados de excepción anteriores. Si es que lo hacemos permanentemente, tendremos una presencia disuasiva permanente, que eso sí es importante. Lo que va a hacer es que vamos a comenzar a desplazar a esta delincuencia hacia otras zonas que no están con ese proceso de seguridad. Sin embargo, creo que hay una equivocación que el presidente de la República debería de corregir. La equivocación es la siguiente y me permito recomendar. ¿Dónde se tiene que aplicar el estado de excepción? En las provincias de entrada y salida de cocaína o del narcotráfico, señores. Esto quiere decir que no solo es Esmeraldas, Manabí, Guayas, falta El Oro y una provincia que se llama provincia bisagra, que es la provincia de Los Ríos. Si ustedes observan, señores, todas estas provincias del litoral ecuatoriano tienen altísimos niveles de inseguridad, altísimos niveles de violencia. ¿Por qué? Porque están corroídas, están ya tomadas por estas acciones de crimen organizado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a presionar en Guayas, vamos a presionar en Manabí, vamos a presionar en Esmeraldas. ¿Hacia dónde van a desplazarse? Hacia El Oro y hacia Los Ríos. Entonces es necesario fortalecer también estas provincias para comenzar a erradicar ya de forma más concreta y más operativa este tipo de amenazas. Si no lo hacemos así, vamos a tener resultados negativos. Ahora, una cosa es que comencemos a patrullar permanentemente. Otra cosa diferente es que tomemos también acciones de inteligencia para poder penetrar las estructuras delictivas, señores, porque al momento lo que estamos viendo es que existe un rebrote. Salimos a patrullar y ellos también tienen la capacidad logística, operativa, financiera y recursos como para poder golpear al Estado y a las fuerzas de seguridad. Y lo estamos demostrando el día de ayer. El día de ayer, si no estoy mal, hubo 2 señores policías que fallecieron por parte de la delincuencia organizada. Esto no se tiene que corregir. No puede quedar así. O sea, la fuerza pública, la policía, los militares, no pueden ser objeto de este nivel de violencia, igual que la sociedad. Tiene el gobierno que darles ciertas acciones legales que le permitan entrar a combatir con fuerza. Mi querido Mario, el día de ayer conversé largamente con un amigo suyo y mío, hemos sido panelistas, ha estado usted en el panel invitado con él, que es Mario Velázquez. Y me decía Mario Velázquez que tiene algunos criterios, que había estado reunido con su papá, con Jacinto Velázquez, en el círculo militar de acá de Guayaquil, con algunos oficiales, y que les dio la idea de que de pronto, como hay tanta falta de policías, el gobernador dijo que eran como 40,000, o el secretario de administración que estuvo acá el viernes, no me acuerdo, 40,000
policías que fallaban y que por eso salían las Fuerzas Armadas, sería una buena medida llamar a la reserva militar, a los reservistas, para que apoyen en este sentido. Es un poco lo que los gringos llaman, le dije yo, National Guard, la Guardia Nacional. Ellos lo tienen para emergencias, ellos no lo usan, no pueden usar el ejército, usan a la Guardia Nacional. Porque lo que decían mis compañeros Alberto, Verónica, Javier en primera hora, yo usé el término que es un término psiquiátrico, porque no es sociológico ni militar. Guayaquil, por ejemplo, vive miedo social, vive un miedo social de salir, de ir, terrible. ¿Esta medida usted cree que es utópica o se podría algún momento? Porque el tema es que no podemos solo quedarnos en denuncia. Por ejemplo, con usted hemos dado aquí desde el año pasado datos concretos. Usted dijo, hay que volver a rearmar la fuerza en la entrada en Esmeraldas, porque hay que bloquear esa provincia. Usted nos ha dado cosas. Hay que hacer una secretaría técnica que coordine con todos, con el SNEM, con el Ministerio de Gobierno, ahora hay el Interior, con la Judicatura, con todos. Ha dado temas técnicos. ¿Esta idea podría ser o es un poco más utópica, mi querido Mario? Yo creo que es una idea perfecta por lo siguiente, porque señores, si el Estado no tiene al momento la cantidad de personal de la fuerza pública necesaria para poder combatir el crimen organizado, recurramos a gente que ya tiene experiencia con este tipo de accionar, ya conoce manejo de armas, conoce técnicas y tácticas para poder realizar este tipo de operaciones de seguridad. Entonces yo creo que podría ser una alternativa bastante interesante. La otra alternativa, señores, es necesario también recurrir a ¿qué? A ese personal en el cual los municipios no quieren involucrarlos. ¿Y cuál es ese personal que no quieren involucrarlos? La Policía Metropolitana. Señores, es necesario que esa Policía Metropolitana también entre a conformar parte de estas fuerzas de reacción antidelincuencial. Por otro lado, si esto es un problema que nos afecta a toda la sociedad y queremos, por un lado, reactivar la economía, entonces, señor presidente de la República, disponga que las empresas de seguridad, previo un chequeo, previo un equipamiento y un entrenamiento, también entren a participar en este tipo de patrullajes para garantizar de mejor manera la seguridad de los ecuatorianos. Creo que son alternativas viables, lógicas. Recuerden ustedes que hace algún tiempo atrás habían las fuerzas de resistencia, que eran ciudadanos ecuatorianos que se prestaban y colaboraban directamente con las fuerzas de militares y policiales. Creo que es el momento de reactivar con un previo entrenamiento, indudablemente. Eso. No digo que de un día para otro día, pero el problema de seguridad, de inseguridad, es de todos. Y si todos no ponemos la mano aquí, estamos completamente fregados. Saludo antes de pasarle a Alberto Quintana, Joaquín Ceballos, que nos está, Maquiavelo, querido amigo, exministro, nos está saludando. Lo mismo a Camilo Salinas, exministro también, gracias por escucharnos. A Richard Gómez, que estará luego de Mario Pazmiño, aquí también. A Ricardo Aguilar, compañero y amigo. Y a todos, Alberto Quintana, que nos están saludando. Sí, coronel, qué gusto enorme, coronel, como siempre. No, una sola pregunta, porque somos un equipazo, como ya ve. A ver, ahí hay varias cositas, ¿no? Solamente me queda una preocupación, porque si bien es cierto que hay gente que ha recibido instrucción militar, de inteligencia a nivel policial, que está disgregada a lo largo de todo el país, a mí sí me preocupa algo en torno a esta cuestión de entrar a colaborar, porque como no ha habido un seguimiento de parte del Estado, y esa es una falla terrible, no hay una data, esa gente ya ha puesto también al servicio de las organizaciones narcodelictivas sus conocimientos, y a mí sí me preocupa porque a nivel de las policías metropolitanas, en los distintos organismos municipales, hay esta gente que trabaja, que conoce, pero que ya han tenido por ahí alguna vinculación media chuecona, como decimos acá en Guayaquil. Entonces ese es un detallito. Y lo otro que le quería comentar, hablábamos más temprano y decíamos que estando en Quito este fin de semana, sábado y domingo, visitando, recorriendo, hablando con la gente, me hacía la misma pregunta en nuestra capital. ¿Por qué Quito no está amenazada como muchas otras ciudades por el tema de estas organizaciones narcodelictivas? Y claro, como usted lo hemos comentado siempre, el hecho de tener esta realidad de zonas costeras, portuarias, de tener el tema del acceso al mar, nos vuelve vulnerables, y ese es el gravísimo
problema que tiene, y como usted decía, ¿no? De pronto se focaliza este asunto de las decisiones del gobierno, pero se deja de lado otros puntos también donde están operando estas organizaciones, coronel. Gracias. Con relación a la primera pregunta, yo creo que es necesario, el momento que se quiera incorporar a estas fuerzas, tiene que hacerse básicamente pruebas de polígrafo, o sea, pruebas de confianza que necesita el Estado. Esto es vital, porque si no, como usted bien manifiesta, pues tendremos trabajando a gente que posiblemente puede estar vinculada a alguna organización delictiva trabajando al interior de estas fuerzas de reacción antidelincuencial. Eso sería prioritario. Y recuerden, ahí nuevamente cae el tema de los sistemas de contrainteligencia que deberían estar trabajando desde mucho tiempo atrás ya sobre estos tipos de acciones y actividades que tendrían que estar cubriendo. Segundo, ¿por qué Quito no tiene este nivel de afectación? Primero, porque la mayoría de plataformas internacionales de distribución están en el litoral ecuatoriano. Los centros de acopio están en el litoral ecuatoriano. El corredor del Pacífico atraviesa el litoral ecuatoriano. Y otra cosa, hay otras provincias que son provincias solo para lo que es microtráfico, o sea, para consumo interno. Y Quito es una de esas provincias, indudablemente, Pichincha es una de esas provincias, la ciudad de Quito también es una de esas provincias. Aunque yo creo que con el pasar de los años y pasar del tiempo, estas provincias también van a entrar en la dinámica, ya están dentro de la dinámica, porque acá, si bien es cierto, no tienen los cargamentos de droga que pasen por Quito o Pichincha, pero tienen ya otras cosas, otras retaliaciones, como cuáles, por ejemplo, el tema de vacunas, el tema de impuestos que estas organizaciones delictivas cobran, o también el tema de microtráfico, que eso sí se ha ampliado en el escenario nacional. Pero permítame solo una cosa, alguien manifestó, no me acuerdo quién era, habló sobre miedo social. Sí, señores, sí, hay un sí. punto ahí del miedo social, pero además del miedo social estamos entrando a una etapa también adicional, y esta etapa se llama indiferencia social. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Una cosa es el miedo social, pero ese miedo social se va metiendo en la cabeza de la gente y ya le importa X o bledo ver ahí a una persona tendida pegada un tiro, observa y pasa y ya, ok, pasó. Otro, después de una hora, otro muerto de igual manera. O sea, vamos creando esta indiferencia social y delictiva que es sumamente grave. No se le puede decir, coronel, normalizar los hechos, porque ahora esa es la frase que se utiliza. Correcto, había una normalización ya de la inseguridad y del delito, y lo que estaríamos viendo nosotros es que la sociedad se está acostumbrando a ver gente muerta, gente decapitada, gente descuartizada, gente colgada, o estas acciones. Y poco a poco vamos a ir subiendo, porque ya tenemos un atentado terrorista en la cárcel de La Roca, ya colocaron otro taco de dinamita, otra carga de dinamita por otro lado, y esto va a ir subiendo el nivel. Vamos a seguir exponenciando los niveles de violencia. Coronel, buenos días. Javier Segarra le saluda. Cuando abro Diario El Comercio, en la plataforma de ellos, dice 127 novedades e infracciones internas se registran en las filas de la policía. Un titular que llama la atención. Y seguramente lo habrá leído, pero la mayoría de novedades e infracciones que cometen los agentes de la Policía Nacional suceden en sus horas de servicio, durante los controles y operativos y tras la neutralización de delincuentes. Ejemplo, percances de tránsito, agresiones físicas y verbales. Estas tres novedades, dice Diario El Comercio, representan el 55% de la totalidad de casos que se han conocido entre el 2021 y abril del 2022, según datos de la propia policía. Son 127 novedades e infracciones que recopila la Inspectoría General de la entidad policial. Pregunta: ¿se debe limpiar a la interna la policía para luego decir a los ciudadanos aquí hay una policía que garantiza la seguridad? Sí, señor. Se tiene que limpiar no solo la institución policial, se tiene que limpiar el resto de las instituciones estatales, pero las de seguridad al momento tienen que ser necesariamente realizada una reingeniería total. Y ahí es vital realizar pruebas de confianza a todo el personal, a todos. Yo sé que va a costar un poco, pero es necesario hacer a todos. ¿Por qué? Porque no puede ser que mientras el resto de la institución está luchando contra el crimen organizado, malos elementos de estas instituciones de la fuerza pública pueden estar colaborando con el crimen organizado. Entonces hay que hacerlo. Y esto es una práctica permanente en los sistemas de seguridad y también en los sistemas de inteligencia. Los sistemas de inteligencia permanentemente
anualmente están pasando 2 filtros de pruebas de polígrafo para determinar su trabajo es correcto o incorrecto. Porque lo otro es también en las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó con lo que ocurrió en Manta con la droga que se encontró? Hasta la fecha tenemos una investigación que le digan a los ecuatorianos esto es decir, los ecuatorianos no conocemos una sanción ni en la institución policial ni en la institución de las Fuerzas Armadas para decir este militar o este policía tuvieron esta sanción por tal o tal motivo, que sí han ocurrido, coronel. Yo he manifestado, soy un defensor permanente de mi institución, las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, pero soy muy crítico con ellas. ¿Y por qué soy crítico, señores? Porque aquí no se tiene que cambiar y tampoco se tiene que callar. Aquí el punto es el siguiente. El tema es si es que se cometieron errores, si hubo penetración del crimen organizado. Por ejemplo, la investigación del famoso radar, lo que usted dice, la investigación del tema del ingreso con droga a una base militar, el ingreso del señor Nasa al complejo ministerial. Todos estos temas tienen que ser transparentados, porque recuerden una cosa, distinguidos amigos, los bienes y recursos que tiene la institución militar o policial no es que le pertenecen al ministro ni al comandante general, no señores, le pertenecen al pueblo ecuatoriano, y si hay un radar que explotó o hicieron cualquier situación por allá, tiene que decirle pues al dueño, el dueño se llama el pueblo, al pueblo tiene que decirle, esto pasó, eso se llama transparentar, y eso hay que exigir, señores, que sea transparente, porque las instituciones no están para socavar, ni tampoco están para resguardar o tapar este tipo de situaciones. No, esas instituciones son la columna vertebral del Estado y tienen que demostrarlo con transparencia. Claro, claro que sí, coronel. Hay que darnos un baño de verdad. Definitivamente cuando hay transparencia pienso que se puede corregir y se puede implementar. Yo me gustaría retomar lo que usted dijo, ¿no? Las provincias que sí conectan con el narcotráfico y las provincias que obviamente pues son consumidores internos. A veces buscamos muchas experiencias afuera de cómo controlar la delincuencia, de cómo no dejar avanzar, por ejemplo, la presencia de los microtraficantes, los vendedores de droga. Pero yo recuerdo, y me gustaría usted que obviamente pues creo que vive en Quito y en la provincia de Pichincha, yo recuerdo más o menos hace unos 7 años que Quito, la capital, el sector de la Foch y sectores turísticos fueron invadidos de nigerianos y de muchos otros extranjeros que vendían en las esquinas droga. Y bueno, pues y también Quito también tuvo lo suyo en esa época, yo recuerdo mucho asaltos, robos y asesinatos. ¿Cómo lo hicieron, la verdad? Yo le perdí la pista a eso. ¿Cómo hicieron para frenar eso? Le pregunto esto porque siempre andamos buscando estrategias que se implementan en otros países, cuando a veces aquí también lo hemos hecho. Excelente pregunta, muchísimas gracias. El tiempo que usted se refiere cuando la Foch era tomado como un área roja en la cual la mayor cantidad de actividades delictivas se desarrollaban en ese espacio turístico. Y la Foch pues era guarida de gente del narcotráfico, microtráfico, de un sinnúmero de actividades delictivas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo en ese tiempo? No recuerdo quién estuvo de alcalde, pero ¿qué es lo que hizo la Policía Nacional? La Policía Nacional colocó varios retenes en esa zona e hizo una cosa que no se está haciendo en el país y que lo vengo diciendo permanentemente: presencia disuasiva permanente. Ahí usted llega a la Foch y va a observar policía todo el tiempo caminando, observando, y la gente está tranquila, porque antes usted entraba allá y le sacaban las cosas, le saltaban y le hacían un sinnúmero de cosas. Ahora no, usted ve la policía ahí metida, patrullando y caminando. Entonces cambia la dinámica, la gente se siente más tranquila, puede ir a tomarse una cerveza, puede tomarse un trago, tranquilamente, no hay problema. Pero si es que usted no tiene esa presencia disuasiva permanente, entonces el AMPA, el crimen organizado, dice, ok, este es un sitio perfecto, y entra con toda la fuerza del caso. Y una vez que está ahí adentro, trate de sacarles. Es otro proceso completamente diferente. Yo creo que eso es lo que pasó en la Foch, y eso nos lleva a pensar que siempre, señores, es necesario que
gente que conoce el medio participe en eso, que la misma sociedad participe en eso, porque aquí vienen genios desde otros países a decirnos lo que tenemos que hacer acá. Aprendamos que las mejores fuentes y las mejores soluciones son internas, no externas. Así es, coronel Pazmiño. Ya ve, aquí también se puede adoptar nuestras propias estrategias. Ramiro, Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ramiro Cepeda lo saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Qué gusto. Vea, yo tengo un diagnóstico más duro. Yo creo que estamos en el borde de un estado fallido. Si está contaminada la legislatura, se ha demostrado. Si está contaminada la función judicial, de lo que se ha demostrado. Muy duro, si están contaminadas los estamentos policiales y militares, que está demostrado con lo evidente. Las acciones que toma el Ejecutivo son reacciones a acciones perversas, contundentes, sin ningún tipo de restricción. Por tanto, este estado de excepción focalizado simplemente es una motivación para la migración delincuencial. Y usted ha citado muy bien el umbral de tolerancia de la sociedad cada día está más alto, cada día aguantamos más. Por tanto, las reacciones del gobierno nacional tienen que transformarse en acciones y yo veo que está tomando el uso progresivo de sus reacciones cuando para mí saber y entender en base a lo que he visto cómo se han tratado estos temas en otras partes tendrían que ser contundentes y fatales. Su opinión. Gracias, Ramiro. Primero voy a ir analizando cada uno de sus inquietudes. Primero, ¿somos un Estado fallido verdaderamente? Yo creo que somos un santuario del crimen organizado transnacional y quiero referirme aquí a un criterio que tenía y que tiene Pancho Huerta, un distinguido amigo y un analista excelente que creo que va a estar también posteriormente con ustedes. Él dijo, somos un narcoestado o una sociedad que está transformándose. Pero el Estado fallido, señores, está dándonos muestras palpables día a día de que vamos camino hacia ese tipo de organización, en donde el crimen organizado se toma todas las estructuras del Estado y comienza a gobernar. Eso es lo que estamos viendo, que caminamos para allá y caminamos a paso veloz, no dando pasos pequeños, vamos a paso veloz. Ahora, ¿qué hace el Estado para combatir esto y evitar esto? Ha tomado desde mayo a la fecha un sinnúmero de medidas parches, medidas focalizadas, chiquitas. No combate el meollo del asunto, no combate la estructura central de la amenaza. Y la estructura central de la amenaza se llama crimen organizado transnacional. No combate eso, combate cosas pequeñas, lo que está en el PAI, lo que está en el UPC, y así no se puede hacer seguridad, señores. Ahora, estas acciones, hemos visto que han pasado ya del tiempo, creo que es 1 o 2 estados de excepción con relación al tema de seguridad, y no han dado frutos. Ahora dicen que el nuevo estado de excepción va a dar frutos. Si es que no hacen lo que les estamos recomendando, que sea permanente 24 horas, no va a dar resultados. Y lo que vamos a hacer es nuevamente perder esa posición con relación a la delincuencia y cederemos espacios a la delincuencia. Eso es sumamente grave. Pero hay otra cosa. Esta delincuencia no es que se queda estática. La delincuencia tiene los medios y los recursos para desplazarse, moverse y ver condiciones. Recuerden ustedes, distinguidos amigos, lo que pasó en el 2003 con el famoso efecto globo, cuando Uribe comenzó a atacar desmedidamente los campamentos de la guerrilla, por un lado, las áreas de cultivo de coca, los laboratorios de cristalizaderos. ¿Qué hicieron? Se desplazaron hacia otros sectores que eran mucho más fáciles, viables para desarrollar. Y dentro de esos sectores, dentro de esos países, estaba el Ecuador. Eso es lo que hicieron. Exactamente va a pasar aquí. Van a trasladarse hacia otras áreas donde pueden manejarse de mejor manera y donde no hay mayor control. Entonces, necesitamos ampliar este estado de excepción a otras provincias, a mi criterio, la provincia de Los Ríos y la provincia del Oro, que son sumamente importantes dentro de este esquema de inseguridad nacional. Sí, Mario, estamos combatiendo el incendio de una refinería con baldes de agua. Le paso a Jaime Velázquez. Es correcto.
Saludos, perdón, Jaime, antes que eso, que nos escriben y quieren saludar Carlos Cicles y Ricardo del Hierro. Los dos nos están sintonizando. Gracias, Eduardo. Sí, señor. Coronel, la verdad es que usted y yo trabajamos juntos en un momento dado. Y la verdad es que quiero preguntarle si esto es una falla del alto mando militar o de la policía o es una falla de la cabeza. Gracias por la pregunta. Aquí comenzamos desde el presidente de la República, desde el gobierno central. ¿Y por qué digo eso, señores? Porque ¿cómo arranca todo esto? Con políticas públicas claramente orientadas a solucionar los problemas de la sociedad. Uno de esos problemas es la inseguridad y las políticas públicas tienen que estar orientadas hacia allá. Si es que no hay políticas públicas claramente definidas, no hay planificación político-estratégica. Y al no haber planificación político-estratégica, las instituciones comienzan a accionar sin una orientación claramente definida. Entonces lo que tenemos ahí es otro tipo de problemas. Problemas en los cuales cada institución trata de hacer lo mejor que puede, sin embargo no hay una dirección, no hay una información clara y concreta, y ahí fallan algunos elementos. Falla el sistema de inteligencia que le tiene que decir al presidente, esto se avecina, prepárese para este tipo de acciones. Pero si no tenemos eso tampoco, entonces el Estado como tal está a la deriva, está dando golpes de ciego. Es como que estuviera en una fiesta donde quieren romper una piñata. Acértele si que puede, y generalmente no le van a aceptar tan rápidamente. Eso es lo que estamos viendo y observando. No hay una planificación claramente estructurada sobre este tema. Lo que me sorprende, Mario, es que realmente las personas que están a cargo hoy en día, por ejemplo, la cabeza, el ministro hoy en día, ya es alguien que tiene experiencia en el tema. No son gente improvisada. Y me preocupa qué es lo que está sucediendo, porque o no llegan las órdenes hacia abajo o realmente la tropa no quiere hacer o está infiltrada por la delincuencia, porque realmente no se entiende por qué no funciona bien el tema. No funciona bien el tema, primero porque hay algunas cosas que no están correctas. La primera, no tienen un respaldo legal para poder actuar como fuerza pública en un combate frontal a la delincuencia. Segundo, no están con los recursos necesarios como para poder hacerlo. Fíjese usted, voy a poner el tema de Guayaquil. En el tema de Guayaquil, el 100% de los vehículos, del 100%, cerca del 85% de los vehículos están paralizados de la Policía Nacional. Las motos de igual manera. No le creo. Es una institución que tiene que estar, señores, buscando quién les regala gasolina. Eso es una responsabilidad del Estado. Hay carros, vehículos paralizados, entonces es necesario que esa situación se haga cargo del Estado y le pongan operativamente a esta fuerza policial al 100% para que pueda verdaderamente trabajar. Si no, ¿cómo hacemos, señores? Tenemos un patrullero en un país que no funciona, y si es que funciona, tiene que ir a buscar quién le regale gasolina. No, discúlpenme, ¿en qué país estamos? Pues aquí el Estado tiene que asumir las responsabilidades. Si tiene un estamento que se llama Policía Nacional, una institución, unas Fuerzas Armadas, tiene que darle los recursos para que puedan verdaderamente defender los derechos de los ecuatorianos. Si no, entonces dejemos a que la mismo crimen organizado les dé los recursos, como pasó en México, pues. Correcto, Mario. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo y esperemos que no sigan peleando entre el gobernador y la alcaldesa, porque sí dan recursos supuestamente. Un abrazo. Oiga, y antes de ir al corte, no solamente decirle que no dejes